Bienvenidos a un capítulo más de Carne para el Mundo aquí desde el canal de la producción. Hoy queremos compartir con ustedes esta disertación que había realizado Pablo Caputi en nuestro país. Estamos hablando de un referente dentro del sector cárnico internacional y por supuesto llegado desde Uruguay en representación del INAC para hablar de todo lo que tiene que ver con la producción de carne, también a dónde debemos apuntar, cuáles son los mercados más importantes, producir carne en América Latina especialmente y por supuesto cuáles son todos los desafíos que esto también conlleva. Vamos a escuchar a continuación esta primera parte de la disertación. Cuando uno habla de la carne hay como un sentido como religioso porque te conecta con cosas bastante más profundas de los que somos. Solo hay dos cosas que nos provocan esto a los uruguayos, creo que a los paraguayos parecido, que son la carne y el fútbol. Si estuviéramos dando una charla sobre el fútbol, no los tomaríamos con la misma seriedad. Vamos a hablar un poco de estrategia. Estrategia es hablar del bosque y no de los árboles, o hablar de los elefantes y no de las hormigas. Es decir, me voy a permitir pasar por arriba de algunas cosas grandes para dejarle algunas ideas fundamentales y de los mercados internacionales. ¿Por qué es importante hablar de los mercados internacionales? Y empecemos por lo básico que decía el ministro. Hay un concepto que a nosotros no nos preocupa, pero que al mundo sí lo preocupa y mucho, que se llama seguridad alimentaria. Es decir, ¿qué va a comer nuestra gente? Esto es algo que en Latinoamérica no tenemos incorporado, porque como nosotros somos países exportadores, pensamos en los alimentos como una fuente de desarrollo económico, la exportación como una fuente de desarrollo económico. Créanme que para China, que es uno de los países poderosos de la Tierra, el problema número uno es qué van a comer los 1.400 millones de chinos. Si eso está, podemos hablar del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto problema. Nosotros nunca lo tenemos en el primer lugar, qué van a comer nuestros ciudadanos. Lo damos por garantizado. No es así en todo el mundo. Así que lo primero es la seguridad alimentaria, es un tema mayor y hoy estamos hablando de eso, de cuál es nuestra producción y nuestro derecho como países de Latinoamérica a explotar los alimentos como una fuente de desarrollo y de seguridad alimentaria para el mundo. El comercio es un vehículo de paz. El comercio es importante porque es un vehículo de paz. Si los países no están en paz, no pueden tener comercio. Fíjense en que la triste guerra que están llevando Rusia con Ucrania, hubo que hacer un parate para ver cómo sacábamos los granos. Es decir, qué hacíamos con el alimento. La bandera blanca fue, cuidemos los alimentos. Eso es estrategia. Ver las cosas grandes y pensar cómo se relacionan después las pequeñas. Más o menos es que aspiro a recorrer. Voy a pasar rápidamente por este tema de la importancia de los alimentos, de una relación natural, Latinoamérica superavitaria en alimentos, Asia deficitaria, el tema del agua, el mercado mundial y la importancia de tener un buen acceso a esos mercados, las barreras al comercio, acá se acaban de mencionar las ambientales, y finalmente, mínimamente, algún comentario sobre el Instituto Nacional de Carnes, algunos aciertos y quedamos a la orden para contarle todos nuestros errores. Esto ya se ha dicho N veces, pero siempre empezamos por lo mismo. Somos 8.000 millones de personas, quizás seamos 10.000 millones de personas para el 2050 de tarde. Porque siempre con esas precisiones, ¿no? Para el 2050 de mañana o de tarde. Bueno, es una estimación. El COVID frenó un poco la tasa de crecimiento. El mundo se frenó, en mi país cayó mucho la natalidad. Estaba por encima de 2,1 es lo que uno precisa para mantener la población, bajó a 1,4. Y habría que ver qué pasó en otros países. China ya está abajo de 2. Japón está en 1, es decir, cuando uno está abajo de 2, decrece la población, cuando está encima de 2, la fertilidad, el número de hijos por mujer crece. Entonces vamos a ser 10.000 millones de personas, es decir, va a haber más bocas para alimentar. Miren qué pasó en el gráfico de la derecha,
Desde 1950, digamos en la posguerra en adelante, 70 años prácticamente hasta el 2020, el PBI mundial, la riqueza mundial, se multiplicó por 13. Es decir, hemos sido exitosos en generar más riqueza a nivel mundial. ¿Dónde? Fundamentalmente en Asia, que multiplicó por 30. ¿Sí? Eso quiere decir que Asia se ha desarrollado mucho. Japón, Corea primero, pero después China y después empieza Indonesia, sudeste asiático. Es decir, son mercados que están creciendo muy rápido. Después en gris, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa, América Latina, en fin. ¿Por qué es importante entender esto? Va a haber más gente que va a tener más renta. Y lo primero que uno hace cuando tiene más ingresos es asegurar la base, que es alimentos de calidad. Todos queremos lo mismo. Permítame contarles una anécdota cuando yo empezaba la Facultad de Agronomía en 1983, ya hace 40 años. Pasó un jefe chino de la época, lo recibimos en el consejo, estaba haciendo una gira por Latinoamérica, estamos hablando de la primera época de Deng Xiaoping, lo que estaba pasando en el 78, después de los acuerdos Estados Unidos-China, la diplomacia del ping-pong se llamó de Kissinger y Nixon, con Mao, y a partir de Deng Xiaoping y su famosa frase de lo importante no es si el gato es blanco o negro, sino que case los ratones, que en buen romance quería decir China tendrá una conducción política de una forma, pero el modelo económico será similar a lo que es en Occidente. Eso es lo que quiere decir en chino. Uno tiene que descodificar cuando hablan los chinos qué quiso decir con lo de los gatos y los ratones. Quería decir eso, Deng Xiaoping, vamos a recibir mucha inversión y nos vamos a desarrollar. Este mandamás chino pasó por la Facultad de Agronomía, hace su exposición, al final le hacen una pregunta de por qué China tenía esa búsqueda tan grande de alimentos y de proteína animal, y el chino nos mira y nos dice, ustedes saben que nosotros somos campeones mundiales de ping-pong, ¿sí? Vieron que nuestros campeones no tienen un tamaño muy grande físico, sí. Bueno, es que ahora queremos ser campeones mundiales de básquetbol, de fútbol, de voleibol. Y eso quiere decir tenemos que consumir mucha más proteína animal. Japón en la posguerra creció 10 centímetros en promedio. Hace 40 años China ya sabía que iba a tener que consumir muchos más alimentos y en particular mucho más proteína animal de buena calidad, no artificial, la buena, la natural, para tener un desarrollo físico e intelectual para sostener a la China moderna. Empezaron hace 40 años, más o menos como el instituto, la ley del instituto tiene esa época. Es decir, hay que prestar mucha atención a esas cosas que pasan en los países en el largo plazo. A la izquierda tienen la evolución de la renta per cápita, del dinero, la riqueza, los países Estados Unidos al frente, Alemania, Japón, una proyección del 2020 al 2050, abajo grandes protagonistas del futuro, China, Indonesia e India. La India ya pasó a China con sus 1.400 millones de personas, Indonesia va a ser un país tremendo, 300 millones de personas y más también. Hay que hacerse un tiempo para viajar, ir, conocer y preguntarles qué precisan. Va a haber una convergencia de la renta. Y a la derecha, alguno me preguntaba, bueno, ese famoso tema de los 10.000 millones de personas, ¿cuánto más se va a precisar? En promedio, de acá hasta allí, al 2050, se va a precisar un 30, quizás 35% más de alimentos en general. Ahora vamos a ver qué tipo de alimentos. Pero miren arriba, el África subsahariana, y pongo como país más importante Nigeria con 220 millones de habitantes hoy, va a precisar 90% más de alimentos. Podrá producirlos, los va a tener que importar una parte. Atención a África.
El sur de Asia, con la India como protagonista, un 50% más. El MENA, que es el Middle East and North Africa, el norte de África y Medio Oriente, 40% más. Latinoamérica 30%, Asia del Este con China 23%. Pero lo que les quiero señalar es que los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, etcétera, ya tienen satisfechas sus necesidades de alimento. Intentar comerciar con ellos es difícil porque ya lo tienen los alimentos. El comercio natural se da entre cuando yo tengo algo que tú no tienes y tú tienes algo que yo no tengo. Ese es el comercio natural. Intentar otra cosa es ir medio contra natura, es difícil eso. Ellos no precisan los alimentos y por eso las barreras y por eso los requisitos y la dificultad, y fluye más fácil el comercio con el que lo precisa, recuerden lo primero, porque quiere asegurar seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, ahí no pretendo que vean todos los países, son gráficos bastante conocidos, pero lo que dicen es la renta per cápita en el eje horizontal, aquí, ¿sí? Entonces, más a la derecha es un país más rico, en los dos casos, y acá lo que dice es una forma de medir la importancia de la proteína o de los carbohidratos. ¿Qué proporción de la energía que uno consume lo aportan las proteínas animales, que es el alimento esencial, el difícil y el caro a veces? Cuanto más desarrollado el país, ¿sí? Hay una relación bastante directa entre cuanto más desarrollado el país, mayor proporción de su energía es provista por la proteína animal, o sea, consumen más proteína animal. ¿Sí? Hay una relación directa entre más riqueza, más consumo de proteína animal. Y a su vez hay una relación inversa entre más riqueza y menos consumo de carbohidratos. Básicamente China lo que sustituyó, dejó de comer arroz en grandes cantidades y pasó a consumir proteína animal de pollo, de cerdo, de vacuno, ¿sí? También lácteos. Entonces, si uno tiene proteína animal, tiene algo muy valioso para los países que están en crecimiento. Ahí está Estados Unidos, ahí está China. Fíjense que Estados Unidos está delante de China en ese indicador, y en el otro quiere decir que el americano consume menos carbohidrato que el chino en su dieta. Nosotros estamos Paraguay y Uruguay, ahí está Uruguay, allí está Paraguay, y en el otro lado estamos de esta forma. Entonces, en inglés se dicen los drivers, ¿no? Estos son los grandes drivers del negocio. Va a haber más gente en el mundo, 20% más, va a haber más renta en el mundo. Ese crecimiento va a ser más bien en Asia y en África. Los países desarrollados ya tienen satisfechas sus necesidades. Cuando aumenta la renta, aumenta el consumo de proteína animal y proporcionalmente baja el de carbohidratos. Bueno, ¿cómo hago para producir más proteína animal? Hasta aquí llegamos con esta primera parte de la disertación. Nosotros vamos a hacer ahora una breve pausa aquí en Carne para el Mundo y a la vuelta más detalles. En esta segunda parte de Carne para el Mundo seguimos escuchando a Pablo Caputi, el gerente de estrategias del INAC, quien estuvo en nuestro país y en su paso, por supuesto, estuvo haciendo esta charla tan interesante dirigida a todo el sector productivo, principalmente a la industria. Estuvo haciendo un balance un poquito también de lo que necesitan los mercados, de lo que necesita el mundo y haciendo especial énfasis en China. China continental, el gigante asiático, ¿cuánta carne va a demandar para el año 2030? Y por supuesto también cómo esto va a repercutir en los países del mundo. Los invitamos a disfrutar a continuación de esta segunda y última parte. Voy a ir a la carne vacuna, que es algo que ustedes conocen muy bien. Más o menos el comercio mundial de carnes son 9 millones de toneladas. Ahí está peso embarque.
El comercio mundial son 90%, lo vamos a ver después, sin hueso, 10% con hueso aproximadamente, ¿sí? De esos 9 millones de toneladas, Asia importa 4,5 millones, es decir, la mitad. Lo cual queda claro lo que les venía diciendo, que Asia tiene una necesidad de alimentos y dentro de eso China tiene una necesidad de importar 2,7 millones de toneladas de carne vacuna. Si pusiera acá datos del pollo y del cerdo, verían que también China importa una cantidad significativa. Norteamérica importa 1.300.000 toneladas, pero exporta también 1.300.000. Es decir, importa carne barata, Estados Unidos y Canadá, y exporta carne cara a Japón y Corea básicamente. Es decir, lo que se llama en la jerga económica comercio intraindustrial. Ellos lo que están buscando es hacer negocio, los americanos, cuando importan y exportan. Lo que está buscando Asia no es hacer negocio con importando y exportando. Está importando para satisfacer una necesidad. Eso es muy importante que lo entiendan porque son perspectivas totalmente distintas de por qué ocurren las cosas, ¿sí? Lo mismo le pasa a Europa. Europa importa y después aparece con una exportación que es bastante subsidiada también. No es un comercio que nosotros podríamos decir genuino, ¿sí? Voy a abundar sobre este concepto de una relación natural. Hay alguien que tiene un superávit, nosotros. Hay alguien que tiene un déficit, ellos. Bueno, es exactamente así que ocurre el comercio, ¿no? Alguien que tiene y alguien que necesita naturalmente. Latinoamérica, Asia, de ese flujo de 9 millones son 2,2 millones, pero Latinoamérica, al resto, provee 1,7 millones. Es decir, nosotros somos 3,94 de esos 9 millones totales. Entonces somos un 45, proveemos un 45% de la demanda mundial de carnes sin ningún tipo de subsidios o apoyo. Más bien lo contrario. Como nosotros somos responsables del desarrollo económico, más bien se nos pide que demos. ¿Sí? Es un enfoque totalmente distinto. Recuerdo acá a un compañero de grupos de economía de IMS discutiendo con los europeos nuestra perspectiva distinta de por qué producimos. Nosotros producimos porque aquí es genuino producir. Producir en Europa no es tan genuino. Hay que hacerlo de una forma un poco artificial y en el largo plazo eso trae problemas cuando uno va contra la ley de la gravedad. Ahí tienen después otros de comercio, la presentación va a quedar y vamos a quedar a disposición de lo que les interese. Entonces, espero haberlo convencido de que va a haber más gente con más renta, se van a precisar alimentos, eso va a ser proteína animal, otros también, que hay una relación bastante natural entre Latinoamérica y Asia, y dentro de Asia es muy difícil prescindir de China. Es muy difícil prescindir de China para cualquier país tratándose de alimentos, en particular de carne vacuna por la importancia de China en el comercio mundial. La riqueza en tierra y agua. Empecemos por el inicio. Nosotros tenemos una deuda de gratitud eterna con Paraguay por muchas cosas, pero dos de ellas, ¿no? La primera es que cuando empezó la colonización, pasaron los españoles por lo que era la banda oriental, miraron y no había nada de interés y nos pusieron un sello. Tierra sin ningún provecho. Empezamos de abajo. Mientras ocurrían muchísimas cosas interesantes en Latinoamérica, nosotros del 1500 para adelante, digamos un siglo, fuimos declarados tierra sin ningún provecho. No había minerales, no había oro, no había plata, no había una gran población, prácticamente no había nada. Hasta que un paraguayo, Hernando Arias de Saavedra, gobernador, primer gobernador criollo, empezó un movimiento civilizatorio y colonizador y llevó el primer ganado al Uruguay en 1611. Es decir, las vacas nos preceden.
Los primeros habitantes de la banda oriental son el ganado vacuno. Así que nosotros tenemos una actitud reverencial y de respeto a un animal que nos construyó como nación. Son previos a nosotros. En todo caso, los intrusos somos los que llegamos después. La banda oriental se llenó de ganado y eso trajo el desarrollo económico para explotarlo para el cuero, para la grasa, después el saladero, y así empezó la refrigeración, y así venimos hace 400 años. Es mucho tiempo y mucha historia para tirarlo así nomás aguas abajo, porque alguna moda dice que hay que cambiarlo, ¿no? Eso que está ahí es lo que era el proyecto original, digamos, lo que es Uruguay con algo de las Misiones Orientales, que es territorio de Río Grande del Sur, un pedacito de Río Grande del Sur, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, digamos. ¿Por qué hago esta referencia más grande? Porque un país es algo que tiene un cierto grado de autonomía. Nosotros no tenemos ese grado de autonomía, como tiene Argentina, como tiene Brasil, como tiene Colombia, como tiene México, países más grandes, con poblaciones más importantes. Nosotros dependemos crucialmente de un espacio económico mucho más amplio. Es decir, para nosotros exportar es una razón de sobrevivencia. No hay viabilidad económica en Uruguay si no exporta una cantidad significativa de bienes y servicios. ¿Sí? Yo siempre digo, bueno, un país es algo que tiene que tener una escala de 40, 50 millones de personas. Ahí es cuando uno más o menos tiene una escala que puede decir tengo algo. Si no, tiene que salir desesperadamente a hacer acuerdos y alianzas con los demás. ¿Sí? Bueno, ese proyecto no fue. De las dos cosas que estamos agradecidos a Paraguay, uno es Hernán Darias y otro es haber cobijado al padre de la nacionalidad oriental, José Gervasio Artigas, que vino a vivir aquí en 1820 hasta que falleció en 1850 y que al final de la vida se sintió un poco o un bastante más paraguayo que uruguayo. Algo que a los uruguayos nos cuesta un poco, no es una cosa fácil de entender por qué no volvió. El líder de nuestra nacionalidad tendría sus razones y sus afectos aquí. Y es también una pista y una clave de por qué siempre tenemos que volver al Paraguay. Pero déjenme mencionarle otra organización distinta a este espacio. Uruguay, Paraguay, Río Grande del Sur, Entre Ríos, Corrientes. Hay alguna pista en la toponimia, ¿no? Hay algo que nos dicen esos nombres. Este es el lugar del agua. Todos tienen nombres de agua. Es el Paraguay, el río Paraguay, es el nuestro río Uruguay, es los Entre Ríos, Mesopotamia, que es donde nació la civilización, allá en el Irak, quiere decir eso en griego, Entre Ríos, Mesopotamia, Corrientes y el Río Grande del Sur. Es decir, estrategia es ver los elefantes, y los elefantes es, si a nosotros nos pusieron nombres de agua, algo debe haber, ¿no? El agua debe tener que ver con algo importante que nos pasa todos los días y no los vemos. En el caso de Uruguay ahora lo estamos viendo fuertemente. Tenemos la peor sequía en 100 años y lo que era nuestra provisión de agua dulce ha sido cuestionada para abastecer de agua dulce a la ciudad. ¿Sí? Entonces solo vimos el problema cuando nos chocamos contra él. ¿Sí? El mundo tiene 8.000 millones de personas, más o menos 0,6 hectáreas por persona, en un régimen de precipitaciones de 700, 800 milímetros por año. Este país inventado, que acabo de inventar, la Liga de los Ríos, digamos, que nos une a Uruguay y Paraguay y junta un poco del Brasil y un poco de Argentina, se podría también llamar, yo a veces lo llamo la patria del mate, ¿no? Eso es la patria del mate,
de la yerba mate, ese es el árbitro, eso es lo que tenemos en común. Ese país tiene 24 millones de personas, ya tiene una escala más respetable. Tiene 4 hectáreas por persona para desarrollar y tiene una precipitación que es el doble aproximadamente del promedio mundial. Es decir, tiene tierra y tiene agua. Y si uno suma, tengo tierra, tengo agua, eso da alimentos, ¿no? No todos tienen la tierra y el agua para producir alimentos. Por ejemplo, China tiene algo menos de 0,5 hectáreas por persona y con eso apenas te da para la seguridad alimentaria. Tenés que importar siempre entre el 10 y el 20% porque no te da la tierra y no te da el agua. Y todavía no se inventó cómo producir sin agua, ¿sí? Así que cuiden la tierra, cuiden el agua. Yo insisto con que Uruguay no es un país pequeño, Uruguay es un país despoblado, que es una cosa distinta. Y ustedes son 2 veces y media Uruguay. Nosotros somos 16 millones de hectáreas, ustedes 40 millones. Y para verlo más claro, yo creo que lo mejor es mudarnos. Nosotros estamos pensando seriamente, como estamos teniendo problemas en el Mercosur con Brasil y Argentina, estamos considerando seriamente hacer un plebiscito y mudarnos directamente. Mudarnos a Europa, sacar el país, ponerlo en Europa, y ahí tiene algunas ventajas. Primero, que ya no vamos a decir más somos pequeños. País chico, pequeño, porque pasamos a tener el tamaño promedio de la Unión Europea. Así que, si nos ven ahí arriba, somos más grandes que Irlanda, le peleamos a la Gran Bretaña, es una buena idea. Yo a veces digo países que me gustan porque son innovadores y modernos. Singapur entra en Montevideo, Holanda me entra hacia los puertos de Colonia, Israel me entra hacia Punta del Este, en el centro me entra Irlanda y me sobra territorio para poner a Suiza. Y siempre se dijo, Uruguay es la Suiza de América. No tanto, Suiza es un país chiquitito. Ninguno de esos países cuando llegué al aeropuerto me dijeron, hola, está llegando un país chiquito. Jamás, ¿no? Seguro, si yo sumo esos 5 países, ahí viven 45 millones de personas. Y en mi país viven 3 millones y medio. Acabamos de hacer el censo por las dudas, da lo mismo. Seguimos siendo 3 millones y medio. Ustedes andarían muy bien en la península ibérica. Le pelean muy bien ahí a España, Portugal. Considérenlo, mudarse. Si se complican mucho las cosas, consideren mudarse. Es un ejercicio, es un juego, pero nos ayuda a ver a nuestros países distintos. Mi consejo es, cuando me dicen, ¿qué le recomendarías a Paraguay? Que se vea distinto, igual que a nosotros. Si no se pueden mudar, piénsense nuevamente. Acá va lo mismo, que es qué proporción de la precipitación a la derecha, o sea, en el eje horizontal, qué cantidad de agua, y en la vertical, qué proporción de tierra agrícola. Y ahí están Argentina, Uruguay, Paraguay, China. Miren qué chiquito se ve China cuando uno ve, pero ¿cuánto llueve acá en promedio? 700 milímetros. Ah, tenés un problema de agua, sí. ¿Y qué proporción de agrícola tenés? Y 50%. Pero entonces vas a tener algún problema de alimentos. Ya te diste cuenta mi talón de Aquiles. ¿Sí? Hasta el más poderoso de los poderosos tiene su talón de Aquiles. Había un libro, cuando yo era joven, se llamaba Small is Beautiful, ¿no? No siempre ser grande es lo mejor en la vida. A veces tener una escala adecuada para aprovechar oportunidades es interesante. Bueno, en nuestro país estamos en una posición muy confortable. Tenemos una proporción de más de 80% de tierra agrícola bien regada, así que tenemos que producir alimentos al igual que ustedes. Y de esta forma vamos concluyendo este capítulo de Carne para el Mundo, como siempre, agradeciéndoles e invitándoles a estar atentos a una próxima edición, a otra propuesta aquí en este programa que por supuesto los acompaña desde el canal de la producción.